Muy buenos días, estimadas hermanas, estimados hermanos. Gracias por la invitación que me permite la posibilidad de verlos, aunque sea a través de este medio, ya que hace tanto tiempo que no podemos vernos de manera presencial. Así que un saludo fraterno para todos y una alegría compartir con ustedes, verlos. Saludos de parte de mi esposa y contento de esta oportunidad de poder lavar los pies de ustedes mediante la palabra del Señor. Quisiera colgarme de la palabra que estuvo compartiendo mi hermano Roberto el día viernes, que la tituló Conociendo a Cristo en medio de los candeleros. Y como estamos los días viernes compartiendo acerca del libro de Apocalipsis, yo no quisiera salirme de ahí y quisiera invitarles a rumiar esa palabra. Nosotros no somos tan extraordinarios como para decir que nos basta escuchar una sola vez una palabra y luego de eso ya la entendemos y ya la podemos creer y vivir. Necesitamos estar escuchándola permanentemente y estoy inventando este término aplicado a nosotros, rumiarla, con el ánimo de poder ir digiriéndola mejor, repasando si verdaderamente la entendimos o no, a fin de que esa palabra pueda irse encarnando en nosotros y pueda producir vida, la vida de Cristo en nosotros. Así que quisiera invitarle a ir al capítulo 1 de Apocalipsis y, si me permiten, decirles que Apocalipsis lo podríamos comparar a una película, y como ustedes saben, una película está hecha de muchas escenas. Una película consiste en una unidad o una unificación de muchas escenas que van formando la trama de la película. Y les quiero invitar a leer la primera escena con que comienza esta película llamada Apocalipsis. Y esa primera escena está en el capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante, y que, si ustedes tienen la Biblia Reina Valera, tiene por título Una visión del Hijo del Hombre. Entonces, interesante que la primera escena con que comienza esta película, llamada Apocalipsis, es precisamente una visión respecto de Cristo. Y claro, el libro se llama, si ustedes recuerdan la primera frase del versículo 1, dice la revelación de Jesucristo. Así que si el libro contiene la revelación de Jesucristo, que el Padre le dio, entonces no es extraño que la primera escena con que comienza esta película sea precisamente una visión acerca de Cristo, una visión del Hijo del Hombre. Vamos a leerla entonces del 1:9. Dice así en el nombre del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno.
y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Allí termina la primera escena con que comienza este precioso libro, la visión del Hijo del Hombre. Esta visión es la visión de nuestro Señor resucitado y glorificado, o sea, vestido de gloria, ¿no? O revelado en su gloria. Cantábamos en la primera canción, Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria, y aquí podemos apreciar en esta primera escena, podemos apreciar su gloria. Y noten ustedes que para revelar el Espíritu Santo, esta gloria de Cristo, esta gloria con que el Padre vistió a su Hijo, Juan tiene que describirla con elementos que conocemos, metáforas, para describir realidades celestiales y espirituales. De otra manera, no tendríamos elementos para que Juan nos pudiera comunicar lo que vio. Así que usa mucho el cómo. Lo que yo vi se parece a esto, es como si fuera esto. Su voz es como un estruendo de muchas aguas. Sus ojos son como llamas de fuego. De manera que podamos imaginarnos a través de estas metáforas, de estos símbolos, de estas figuras, podamos imaginarnos esta gloria que solo puede ser percibida espiritualmente o por medio del Espíritu Santo. Lo primero que quiero destacar es en el versículo 12, que dice que cuando Juan se volvió para ver quién es este que le estaba hablando, porque él comenzó escuchando su voz, y dice que era una voz que le hablaba por la espalda, una voz como de trompeta. Entonces cuando me di vuelta para ver quién era este que estaba hablando conmigo, de quién era esta voz que hablaba conmigo, dice que en vez de ver al personaje, ve primero, dice en el versículo 12, vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso llama la atención porque él se está dando vueltas para ver al que está hablando con él. Sin embargo, lo primero que percibe en sus ojos no es al personaje, sino a 7 candeleros de oro. Y en medio de esos 7 candeleros de oro, en segunda instancia, ve al personaje, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces lo primero que quiero llamar la atención es al hecho de que lo primero que percibe Juan cuando se da vuelta para ver a Cristo es no ver a Cristo en primera instancia, sino ver los 7 candeleros de oro, que como ya vimos él mismo interpreta y dice que son las 7 iglesias de Asia. Y por lo tanto aquí tenemos ya una primera aplicación o una primera conclusión importante para nuestra vida espiritual. Y esta es que lo primero que hace el Espíritu Santo a Juan, recuerden que Juan está en el Espíritu percibiendo estas cosas, es que nuestro Señor tiene domicilio. En la visión lo primero que hace el Espíritu Santo es fijar el domicilio donde podemos hallar a nuestro Señor. Y el domicilio de Cristo resucitado y de Cristo vestido con esta gloria tan sublime y maravillosa, son las iglesias. El Señor mora en la iglesia, el Señor habita en la iglesia, el Señor vive en la iglesia.
Por lo tanto, la iglesia, si bien no es el único lugar donde podemos encontrar a Cristo, es el lugar por excelencia donde podemos encontrar a Cristo y conocer a Cristo. Por eso, insisto en el título que puso Roberto a su compartir el día viernes, conociendo a Cristo en medio de los candeleros. Podemos conocer a Cristo en la iglesia. En la iglesia podemos encontrar a nuestro Señor. Así que bendita es la iglesia que por muy decadente que esté, por muy mediocre que sea, por muy baja que esté en su nivel espiritual, la iglesia sigue siendo y será siempre el lugar de domicilio donde podemos encontrar a nuestro Señor y conocer a nuestro Señor. Es donde el Padre ha hecho morar a Cristo y es el lugar por excelencia donde el Padre nos da a conocer a su bendito Hijo. Así que, hermanos, apreciemos la iglesia, valoremos la iglesia. Repito, por muchos problemas y carencias y falencias que tenga la iglesia, sigue siendo un pedazo de cielo aquí en la tierra, un lugar divino, un lugar celestial en medio de tanto caos y corrupción, y donde podemos encontrarnos con nuestro precioso Señor Jesucristo, contemplar su gloria y seguir conociéndole cada día más. Bendito sea su nombre. Ahora, hermanos, una segunda cosa que quiero destacar con ustedes es que cuando pasamos a los capítulos 2 y 3, donde tenemos los mensajes de este Señor, de este que está hablando con Juan, y le dice que vaya escribiendo porque él tiene, este Cristo resucitado y glorificado, tiene un mensaje para cada una de esas 7 iglesias. Eso está en los capítulos 2 y 3, sus mensajes a las 7 iglesias. Pero quiero que recuerden o refresquemos el hecho de que a cada una de las 7 iglesias el Señor se presenta con alguna de las credenciales de la visión del capítulo 1. ¿Ok? O sea, con las mismas descripción con que Juan lo describe en la primera visión del capítulo 1, con esas credenciales, él se va presentando a cada iglesia. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, cuando le habla a la iglesia en Éfeso, él dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién le va a hablar a esta iglesia? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y este es un elemento bien interesante, porque la visión del capítulo 1 entonces no está separada del capítulo 2 y del capítulo 3. La visión del capítulo 1 tiene relación con los mensajes de Cristo a las 7 iglesias. Pues, repito, a cada una de ellas se presenta con alguna de estas credenciales descritas en la visión del Hijo del Hombre del capítulo 1. Por ejemplo, sigamos en el mensaje a Esmirna, en el 2.8, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si ustedes se fijan, son todos elementos tomados de la visión del capítulo 1. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que quiero destacar, resaltar con ustedes? Es que la visión de Cristo del capítulo 1 es para las iglesias. Esa visión de Cristo es para nosotros, puesto que Cristo va dándose a conocer a cada iglesia con alguna de esas credenciales de la visión del capítulo 1. Es decir, hermanos, esta visión del capítulo 1 es una revelación de la gloria de Cristo que el Padre desea que las iglesias conozcan. Por lo tanto, esta visión de Cristo del capítulo 1 debemos hacerla nuestra. Debemos recibirla como una revelación que el Padre quiere que las iglesias tengan, conozcan, entiendan y vivan. Es una gloria que el Padre desea que las iglesias contemplen. Es la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Es la gloria de ese Cristo que ha sido dado a la iglesia, que está en medio de la iglesia, que se pasea en medio de las iglesias. Por lo tanto, me parece esta una conclusión muy importante, muy preciosa. Es la voluntad del Padre que nosotros conozcamos a Cristo en esta dimensión, que conozcamos a Cristo en esta gloria. Y más todavía, hermanos, porque si ustedes se fijaron en la visión que leímos, por ejemplo, decía que su ropa llegaba hasta los pies, que estaba ceñido con una banda de oro por su pecho, una especie de banda presidencial. Sus cabellos eran blancos, sus ojos como llama de fuego, y no se da la interpretación. No, está hecha la descripción, pero no se dice qué significa cada uno de estos elementos con que Juan va describiendo a este Hijo del Hombre. Y entonces la respuesta es que el significado espiritual de cada una de estas descripciones de Cristo, él lo va describiendo desde la cabeza hasta los pies, pero el significado espiritual de ellas, de esas descripciones, las vamos a encontrar en la iglesia entonces. Porque a cada una de ellas se presenta con algunas de esas descripciones, como si fuera la firma de Cristo para cada carta, y entonces es en el contexto de la iglesia donde vamos a poder entender el significado espiritual de cada una de esas credenciales con que Cristo es descrito. Por ejemplo, en el mensaje a Pérgamo, en el 2:12, ¿cómo se presenta Cristo a esta iglesia? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Interesante, porque a la iglesia en Pérgamo se presenta Cristo con su mensaje, presentándose a sí mismo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. En la visión del capítulo 1, vimos que esa espada sale de su boca, no la tiene en su mano, ¿no? No la tiene en la vaina, sino es una espada que sale de su boca, como indicándonos claramente que esa espada aguda de 2 filos es su palabra. Es su palabra. Pero fíjense entonces, ¿por qué se presenta así a Pérgamo? Y dice entonces en el 16, porque hay cosas en esta iglesia que no agradan al Señor, y dice en el 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, con los que el Señor tiene disgusto, y dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿por qué se presenta a la iglesia en Pérgamo con esta credencial? Pues porque el Señor va a pelear contra algunos que están en esa iglesia y va a pelear con la espada de su boca. Así que el significado de la espada de su boca es en el contexto de la iglesia donde podemos entender el significado espiritual de ella. Y eso otra vez nos confirma lo que estamos diciendo, que esta visión es para la iglesia y es en la iglesia donde Cristo puede ser comprendido, puede ser conocido, es en la iglesia donde el Padre nos revela a su Hijo y podemos entonces contemplar su gloria. Maravilloso. Un tercer elemento que quiero destacar es que si ustedes se fijan, él se va con esta visión del capítulo 1 presentando a cada una de las 7 iglesias, pero no con toda la visión, sino con algunos elementos de esa visión. Y me llama la atención que no se repite a ninguna de las 7 iglesias. O sea, él escogió elementos de la visión del capítulo 1 para presentarse a cada iglesia, pero su presentación es distinta a cada iglesia. Y no es la visión completa, sino es algún elemento de esa visión. ¿Qué podemos concluir de esta característica? Que la revelación de Cristo, la visión de su gloria, es progresiva. Es progresiva.
es probable que la iglesia en Maipú no tenga la revelación completa de esta gloria de Cristo del capítulo 1, porque Él se va presentando a cada iglesia de manera parcial, poco a poco, paso a paso, de gloria en gloria, progresivamente se va esta revelación dando a conocer a cada iglesia. Interesante, porque entonces, como dice la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay un llamado a crecer en el conocimiento de Cristo, porque el conocimiento de Cristo no lo recibimos de una vez por todas, no lo recibimos en forma completa, es progresivo, vamos creciendo. Así que Pedro dice, crezcan, crezcan, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O como dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno de Jesucristo. Por lo tanto, vamos creciendo en ese conocimiento, vamos de gloria en gloria, vamos avanzando, vamos creciendo en ese conocimiento. Así que es muy importante este elemento de que las iglesias no perciben toda la gloria de Jesucristo mostrada en el capítulo 1, no la reciben de una sola vez toda esa gloria, esa revelación de esa gloria, sino la van recibiendo progresivamente. Y un cuarto elemento que quiero destacar que se desprende de este mismo es, noten lo siguiente, ¿qué cosa determina que Jesucristo se revele a una iglesia con ciertos elementos y no con otros? ¿Qué es lo que determina que a Tiatira, por ejemplo, en el 2:18, Jesucristo se presente como el Hijo de Dios, como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido? ¿Qué cosa determina que Jesucristo diga a esta iglesia, me voy a presentar de esta manera? Ya hemos dicho, de manera progresiva. Él no se presenta con toda su gloria de una sola vez, sino poco a poco, paso a paso, de manera progresiva. ¿Pero qué determina en el Señor que a cada iglesia, a la iglesia en Maipú, Él tenga que revelarse y presentarse de una manera particular? ¿Qué cosa determina? Y cuando miramos los mensajes a cada iglesia, como nos presentaba el viernes nuestro hermano Roberto, ¿no? Descubriremos que el Señor se revela de acuerdo a la necesidad de la iglesia. No es caprichosamente, como el Señor determina, a esta iglesia lo voy a hacer así porque así se me ocurrió, sino que hay sabiduría en esto. Él se revela de acuerdo a la necesidad que tiene la iglesia. Ya les puse el ejemplo de Pérgamo. La necesidad es que el Señor, la necesidad de la iglesia en Pérgamo es que el Señor necesita con la espada de su boca pelear contra algunos de esa iglesia. Y entonces, de acuerdo a la necesidad de la iglesia, es como el Señor se revela a ella. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Bendito es el Señor. Bendito el Señor que tenemos. Que Él, de acuerdo a la necesidad que tiene la iglesia en Maipú, el Señor se va a revelar a ella. ¿Y por qué de acuerdo a la necesidad? Vamos a decir algo aquí fácil de entender, pero muy profundo. Porque todos los problemas que tiene una iglesia local, porque todas las carencias que tenga una iglesia local se reducen a una sola ecuación: falta de Cristo. Todos los problemas de una iglesia local y todas sus carencias se reducen a una sola cosa: falta de Cristo, falta de revelación de Cristo, falta de conocimiento de Cristo.
Y por lo tanto, se desprende otra cosa muy interesante, que la única respuesta que tiene el Padre para todas nuestras necesidades es siempre la misma: Cristo. Si los problemas son falta de Cristo, el Padre siempre va a hacer provisión para nuestros problemas y dificultades con algo más de Cristo. Si a la iglesia le falta Cristo, el Padre va a proveer Cristo. Si a la iglesia le falta, sus problemas se explican por carencia de Cristo, entonces el Padre va a proveer más de Cristo a esa iglesia. Nosotros como humanos tendemos a pensar que nuestros problemas son falta de dinero, falta de salud, falta de seguridad, falta de estabilidad, que nuestros problemas son la incertidumbre, los miedos. Pero el Padre tiene una sola forma de responder a nuestras dificultades y necesidades. Y Él dice: no, no te falta dinero, te falta más de mi Hijo. No es que te falte salud, te falta más de Cristo. Y el Padre está dispuesto a proveernos, porque ya hemos visto, ya hemos dicho en la segunda característica que esta visión es para la iglesia. Es la voluntad del Padre que la iglesia conozca a su Hijo. Y como escribió Pablo a los Colosenses, él dijo: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo habita todo Dios y en él estamos completos. En él estamos plenos. En él estamos completamente provistos. En él estamos completamente satisfechos. Aleluya. Así que él se revela no de manera arbitraria o antojadiza, sino que él se revela de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Preguntémonos en esta mañana entonces, ¿qué necesidad tiene la iglesia en Maipú? ¿Cuál es la provisión de Cristo que necesita la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia en Maipú necesita conocer a Cristo? ¿Con qué elementos de esta visión del capítulo 1? ¿Necesita la iglesia en Maipú conocerlo como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? ¿Necesita conocerlo como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre? Necesita conocerlo como el amén, como el testigo fiel y verdadero, como aquel que es el principio de la creación de Dios. Un quinto elemento que quiero destacar bueno, ya lo dije, pero voy a repetirlo, que todo problema y carencia en la iglesia es falta de Cristo. Y la respuesta de Dios siempre es darnos esa medida de Cristo que nos falta. Y que esa medida de Cristo que nos falta es lo que explica los problemas y las carencias de la iglesia. Otro elemento que quiero resaltar, hermanos, es que si uno comienza a sumar en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, y le hago el desafío, anoten las características con que Cristo se presenta a las 7 iglesias y hacen una lista, anotan cómo se presenta a Éfeso y después agregan cómo se presenta a Esmirna y después a Pérgamo. Vamos a descubrir que más o menos tenemos toda la visión del capítulo 1 desglosada en la forma en que él se presenta a las 7 iglesias. O sea, en otras palabras, si no tuviéramos la visión del capítulo 1, podríamos reconstruir esa visión sumando todos los elementos con que él se presenta a las 7 iglesias. Igual podríamos tener toda la visión del capítulo 1.
Y entonces quiero concluir de eso, que el Padre no solo quiere que la iglesia conozca la gloria de Cristo, sino que el Padre quiere que la iglesia conozca toda la gloria de Cristo. Porque toda la gloria de Cristo del capítulo 1 está en los mensajes a las 7 iglesias. Por lo tanto, ahora visto la iglesia como la iglesia universal, no como la iglesia local, quiere decir que toda la revelación de la gloria de Cristo, de la visión del capítulo 1, está depositada y dada a conocer a la iglesia universal. Es el deseo del Padre que la iglesia conozca la plenitud de la gloria de Cristo. Que no nos quedemos entonces con esa revelación parcial, con esos elementos particulares con que Cristo se presenta a cada iglesia, sino como ya dijimos, como nos invita Pedro y como nos invita Pablo, a crecer hasta el conocimiento pleno. Pero me parece muy bonito que aun cuando no tuviésemos la visión del capítulo 1, la podríamos nosotros construir sumando los elementos particulares con que se presenta cada iglesia. Y por último, hermano, séptimo elemento, cuando él termina cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, él termina con una promesa. Por lo tanto, si hay 7 mensajes, hay 7 promesas, ¿ya? Que sería muy lindo estudiarlas una por una, si tuviésemos más tiempo. Pero simplemente quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, la primera a Éfeso, en el 2.7, solo como ejemplo, dice, así termina el mensaje de Cristo a esta iglesia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase es muy importante porque quiere decir que el mensaje que Cristo le dio a la iglesia en Éfeso, que fue una iglesia local, que fue una iglesia histórica, que existió del siglo I, ese mensaje no es solo para Éfeso, es para todas las iglesias de todos los tiempos, de todos los lugares. Es también entonces para la iglesia en Maipú. Pero fíjese, ¿qué le dice el que tiene oído? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero tomar esa promesa solo como ejemplo, pero ustedes pueden repasar las 7 promesas a las 7 iglesias y uno va a notar lo siguiente, que la promesa al vencedor es Cristo. Porque si yo les pregunto esto, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le está prometiendo? Entonces le está prometiéndole al que venza, le está prometiendo que le va a dar de comer de ese árbol. Y nosotros ya hemos comido de ese árbol y estamos comiendo de ese árbol, y sin embargo al vencedor le dice, y te voy a dar a comer del árbol de la vida. O sea, ¿qué le está prometiendo al vencedor? Le está prometiendo más Cristo. Más Cristo. El Padre no tiene nada mejor para darnos que su Hijo. O sea, el Padre nos está dando lo mejor, lo más excelente. Nada que Él nos pudiera dar podría ser más glorioso y más excelente que el conocimiento de su Hijo. Y por lo tanto, es interesante, la iglesia está conociendo a Cristo, Cristo mora en ella, la iglesia está avanzando en la revelación de la gloria de Cristo, y sin embargo la promesa, el incentivo para que la iglesia se convierta en una iglesia vencedora es, y te voy a dar más de mi Hijo, más Cristo. Y repito, hermano, no hay nada mejor que el Padre nos pudiera dar que más del conocimiento de su Hijo.
Si hubiese otra cosa mejor, el Padre nos la hubiese dado o nos la hubiese prometido. Más de Cristo. La recompensa es más de Cristo. Porque mientras más de Cristo tenga la iglesia, más plena, más feliz, más realizada, más completa, más satisfecha, más segura, más bendecida. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Termino entonces recapitulando lo que les he compartido, los 7 elementos que he querido resaltar. Lo primero, que cuando Juan se volvió para ver la voz del que hablaba con él, vio en primer lugar los 7 candeleros. El domicilio de Cristo es la iglesia. El lugar por excelencia donde podemos encontrar a Cristo y conocer a Cristo es la iglesia. No te apartes de la iglesia. El cristianismo, la vida cristiana no se vive solo, no se vive individualmente, se vive corporativamente. Es en la bendita iglesia. Él es el inventor de la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y lo que estamos viendo esta mañana es que el Padre tiene como lugar de excelencia para darnos a conocer a su Hijo, la iglesia. Lo segundo es que esta visión del capítulo 1 es para las iglesias. Es la revelación que el Padre le dio a su Hijo para que esa revelación esté depositada en la iglesia. En tercer lugar, que esta visión es progresiva, pero que Él determina la progresividad de su revelación, la determina de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Porque todo problema y carencia es falta de Cristo y la respuesta del Padre siempre será más de Cristo para superar esa carencia y esos problemas. Número 6, toda la revelación está en todas las iglesias. Es el deseo del Padre que la iglesia universal llegue al conocimiento pleno de Cristo, toda la iglesia. Y número 7, la recompensa siempre es más de Cristo. Más de Cristo. Él sacia nuestra hambre y nuestra sed con más de Cristo. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. No hay conocimiento más excelso que el conocimiento de Cristo. Por ese conocimiento Pablo dijo, todo lo demás lo tengo por basura. Bendito sea el Señor. Benditos somos, hermanos. Les bendigo con esta palabra. Espero haber refrescado sus pies, haberlos desafiado a seguir creciendo en el conocimiento del Señor, a permanecer juntos, no dejar de congregarnos, de sungregarnos. Amén. Gloria al Señor.